Good morning. Buenos días. Are you ready to jump into the second part of the class? ¿Están listos para que entremos en la segunda parte de la clase? Are you excited about the Word of God? ¿Están emocionados por la palabra de Dios? It's the foundation for all of our beliefs. Es la fundación para todas nuestras creencias. What I say is important. Lo que yo digo que es importante, What Dr. Mike says is very important. lo que Dios dice, lo que el doctor Mike dice que es bastante importante. The Word of God is the most important. La palabra de Dios es lo más importante. Let's go ahead and consider the book of Nehemiah. Entonces vamos a ver el libro de Nehemías. Nehemiah is the book of rebuilding. Nehemías es el libro de la reconstrucción. It's the reconstruction of the walls of Jerusalem. Es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. As the walls of Jerusalem were tore down, Mientras los muros de Jerusalén habían sido derribados, any enemy could come in and steal and take advantage of the people of Jerusalem. cada enemigo podía llegar, invadir, robar o matar al pueblo de Jerusalén. They needed the walls to be rebuilt so they could have protection. Necesitaban reconstruir estos muros para que el pueblo pudiera estar protegido. Do you know who the author of the book of Nehemiah is? ¿Saben quién es el autor del libro de Nehemías? Nehemiah. Nehemías. He was a younger contemporary of Ezra. Él era un contemporáneo más joven que con Esdras. Ezra was a priest and a Bible teacher. Esdras era un sacerdote y también un maestro de las escrituras. His main focus was on the purification of the people of Jerusalem. Su enfoque principal era la purificación del pueblo de Jerusalén, Nehemiah was a politician and a builder. mientras que Nehemías era más un político y un constructor. His main job was the protection of the people of Jerusalem. Su enfoque era la protección del pueblo de Jerusalén. Nehemiah was a cupbearer to King Artaxerxes. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. He had a very high position in the king's court. Él tenía un puesto muy alto en la corte del rey. He must have been very wise, Él debió ser muy sabio, trustworthy, digno de confianza, a man of good character, un hombre de buen carácter, a man of courage. un hombre de valor. And we understand from the book of Nehemiah that he was a man of prayer. Y entendemos en el libro de Nehemías que él era un hombre de oración. If we accomplish anything for the Lord, Si vamos a hacer algo por el Señor, we need to be people of prayer. necesitamos ser personas de oración. Nehemiah was sad about the conditions in Jerusalem. Nehemías estaba triste por las condiciones en las que estaba Jerusalén And he was challenged to help with this desperate need. y se sentía retado para poder suplir esta necesidad. And so Nehemiah goes to rebuild the walls of Jerusalem. Así que Nehemías se va para reconstruir los muros de Jerusalén. He was a very good leader. Él fue un muy buen líder. He encouraged the people in the work. Él animó a las personas en la labor, He saw a problem miró un problema and he took action. y él tomó acción. The book of Nehemiah is Nehemiah's call to rebuild the walls. El libro de Nehemías trata con lo que es el llamado en sí de Nehemías, el He llamado knew- a reconstruir las paredes. He knew God wanted him to motivate the Jews to rebuild the walls. Él sabía que Dios quería utilizarlo para animar a los judíos a reconstruir el muro nuevamente. He left a responsible position in the palace Él dejó su posición en el palacio to follow what God wanted him to do. para hacer lo que Dios le había mandado hacer. He knew God could use his abilities Sabía que Dios podía utilizar sus habilidades to get the job done. para hacer el trabajo.
What abilities do you have? ¿Qué habilidades tienen ustedes? Do you use them for the Lord? ¿Las utilizan para el Señor? Nehemiah used his abilities for the Lord. Nehemías utilizó sus habilidades para el Señor. He was an organizer, Él era un organizador, a manager, and a supervisor. un manager y un supervisor. He was a leader that was a dedicated layman, Él era un líder dedicado a su trabajo and he was concerned for the work of the Lord. y estaba preocupado por el trabajo de Dios. Each church needs dedicated lay people. Cada iglesia necesita personas dedicadas. Nehemiah was able to encourage at the right time Nehemías fue capaz de animar en el tiempo adecuado and also rebuke at the right time. y también exhortar en el tiempo adecuado. He was strong in prayer and Eh. gave all glory to God. Era fuerte en oración y le dio toda la gloria a Dios. God's work has never been easy, El trabajo de Dios nunca ha sido fácil and we are dependent upon good leaders to get the work done. y dependemos de buenos líderes para poder terminar el trabajo. Nehemiah's love for his homeland El amor de Nehemías por su tierra natal encouraged him to leave the life of ease fue lo que lo impulsó a dejar una vida llena de facilidades to lead his people to rebuild the walls. para guiar al pueblo a reconstruir los muros. Satan always opposes God's work. Satanás siempre se opone al trabajo de Dios. And as we do God's work, Y cuando hacemos la obra de Dios, we don't fight against flesh and blood. Other people are not our enemies. no luchamos contra otras personas, ellos no son nuestros enemigos, The devil, he is our enemy. pero el diablo es nuestro enemigo. And he's always out to attack us and to attack the work of God. Y siempre está listo para atacarnos a nosotros y atacar la obra de Dios. This book was written around 440 BC to 432 BC. Este libro fue escrito alrededor de los años 444 y 432 antes de Cristo. And Nehemiah was the governor of the region. Y Nehemías era el gobernador de aquella región. Nehemiah is the last of the historical books, Nehemías es el último de los libros históricos, with only Malachi occurring later. siendo Malaquías el único posterior a este. Malachi and Nehemiah were working at the same time. Malaquías y Nehemías trabajaban al mismo tiempo. Several of the evils that Nehemiah faced Muchos de los males que tuvo que enfrentar Nehemías are also denounced by Malachi. son los mismos denunciados por Malaquías. So after Nehemiah's work rebuilding the walls, Entonces, después del trabajo que Nehemías terminó con los muros, you have 400 years of silence tienes 400 años de silencio until John the Baptist comes. hasta que venga Juan el Bautista. Nehemiah records the third group or the third wave of Jews returning from the Babylonian captivity. Entonces Nehemías toca lo que es el tercer grupo de judíos regresando del cautiverio babilónico. The Jews had been home for nearly 100 years. Los judíos habían estado en casa por 100 años aproximadamente And they had barely made any progress on rebuilding the walls. y apenas habían progresado en lo que era la reconstrucción de los muros. They rebuilt the temple somewhat, Medio reconstruyeron el templo, but they were kind of complacent and kind of lazy. pero estaban siendo perezosos. Some of the key verses in Nehemiah are Nehemiah 2:5. Algunos versículos claves de Nehemías son Nehemías capítulo 2 versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemiah asked the king to let him go rebuild the walls. Nehemías le pidió al rey que le permitiera regresar para poder reconstruir los muros.
And under Nehemiah's leadership, the walls were able to be rebuilt. Y bajo el liderazgo de Nehemías, los muros pudieron ser reedificados. And so the second key verse is Nehemiah 6:15 and 16. El segundo versículo clave está en Nehemías capítulo 6, versículos 15 al 16. Y dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. And so they were able to do a very difficult task Entonces fueron capaces de terminar una tarea tan difícil como esta in a very short time. en un corto periodo de tiempo. They faced a lot of opposition. Enfrentaron bastante oposición, Opposition from without and opposition and discouragement from within. oposición tanto dentro como fuera de su grupo. But in spite of all that opposition Pero a pesar de toda esa oposición and all the difficulty in rebuilding, y de toda la dificultad que enfrentaron al reconstruir el muro, Nehemiah encouraged the people to rebuild their walls. Nehemías animó al pueblo a reconstruir esos muros. Sometimes they would rebuild with a hammer in one hand and a sword in the other. A veces estaban con un martillo en una mano y con la espada en la otra. They had to defend themselves while they rebuilt. Tenían que defenderse mientras reconstruían. But God was at work the whole time. Pero Dios estaba con ellos todo el tiempo. And He enabled the people to do an impossible task. Y Él le permitió a su pueblo hacer una tarea imposible. Because with God, all things are possible. Porque con Dios todas las cosas son posibles. The key chapter in Nehemiah is Nehemiah 9. El capítulo clave de nuestro libro es el capítulo 9. Talks about the reconfirmation of the covenant, the people agreeing to obey and follow the covenant of God. Entonces, nos habla de lo que es la reconfirmación del pacto. El pueblo se compromete a obedecer a Dios. To do God's will, you must read God's word constantly. Para poder cumplir con la voluntad de Dios, debes leer la palabra de Dios constantemente. It must be part of your life every day. Debe ser parte de tu vida diaria. And this is a constant theme in the book of Nehemiah. Y este es un tema constante en el libro de Nehemías. And so a spirit of revival came as they read the book of Moses. Entonces vino un espíritu de avivamiento en ellos mientras leían el libro de Moisés. And Nehemiah led the way by being an example of obedience to God's word. Y Nehemías los guió siendo un ejemplo de la obediencia a la palabra de Dios. Some interesting facts in the book of Nehemiah. Algunos hechos interesantes en el libro de Nehemías son: Is in chapter 8, there's some foundational truths for preaching. en el capítulo 8 hay algunas verdades interesantes en cuanto a la predicación. The scriptures were read, Las escrituras fueron leídas and the preacher interpreted the word of God y el predicador interpretó la palabra de Dios in a plain way so that the people could understand. en una forma plana o sencilla para que las personas pudieran entender. And the preacher applied it to the lives of all the people. Y luego el predicador hizo una aplicación a la vida del pueblo So that they could follow and obey God's word. para que ellos pudieran seguir y obedecer a la palabra de Dios. They constructed a pulpit of wood. Construyeron un púlpito de madera, They had a platform that was raised up for the preaching. tenían una plataforma para la predicación. The preacher praised and blessed the Lord. El predicador alababa y adoraba a Dios And all the people said, Amen. y la gente decía amén, Amen. amén. Amen. And the people raised their hands in agreement that we will follow the Lord. We will obey his word. Entonces las personas levantaban sus manos
en acuerdo a seguir y a servir a Dios. So let's look at just a brief outline of the book. Entonces vamos a ver un resumen breve del libro. We'll consider it in 3 parts. Vamos a verlo en 3 partes. First part is the work of construction. La primera parte es el trabajo de la construcción. They prepared to build. Se prepararon para construir That's chapters 1 and 2. en los capítulos 1 y 2. They dared to build in chapters 3 through 7. Entonces se atrevieron a construir de los capítulos 3 al 7, And those chapters also describe the opposition to the building. pero también en esos capítulos se cubre lo que es la oposición a la reconstrucción de los muros. That opposition was led by 2 men, Sanballat and Tobiah. Entonces esa oposición fue liderada por 2 hombres, uno de ellos era Tobías. There will always be those who oppose God's work. Siempre estarán aquellos que se opongan a la obra de Dios. They oppose through mockery, Se opusieron a través de burlas, by threatening to attack, a través de amenazas and through trying to discourage the people. y a través de el desánimo. Trataban de desanimar a las personas. But in chapter 6, we have the completion of the walls. Pero en el capítulo 6 tenemos la obra ya finalizada, los muros edificados. In chapters 8 to 10, then, we have the second section, the work of consecration. Entonces, en los capítulos 8 through 10. okay, de los capítulos 8 al 10 vemos la consagración del pueblo. They consecrated themselves, Se consagraron a sí mismos and they renewed the covenant with God. y restablecieron su pacto con Dios. The last section is the work of consolidation. La última sección, la tercera, es la obra de la consolidación. They resettled, Se restablecieron, they dedicated themselves and the work to the Lord, se dedicaron en la obra del Señor and they went through the process of spiritual restoration. y pasaron por el proceso de restauración espiritual. It had been a long time since they had observed this Sabbath the way that they were supposed to. Había pasado un tiempo desde que ellos habían hecho y habían visto las cosas como debían hacerlas. And Nehemiah encouraged them to set apart the Sabbath day as holy to the Lord. Y Nehemías había animado al pueblo a consagrarse delante de Dios. Nehemiah pictures Christ in his ministry of restoration and reconciliation. Nehemías es un cuadro de Cristo en cuanto a su ministerio de la restauración y reconciliación. Nehemiah pictures Christ in that he left a high position Nehemías refleja a Cristo en el hecho de que él dejó una posición en alto and came and identified with his people. He condescended, he came down. Él se identificó con su pueblo And he had a specific mission, y él tenía una misión específica and he fulfilled that mission. y cumplió con esa misión. Okay, let's go to the book of Proverbs. Ahora vamos al libro de Proverbios. Proverbs is a great book. Proverbios es un gran libro. Okay, they're all good books. Bueno, todos son buenos libros. I would encourage all the young people Yo animo a todos los jóvenes to read one proverb every day. a leer un proverbio cada día. I would encourage the adults, Animo a los adultos read one proverb every day. leer un proverbio cada día. Do you want wisdom from the Lord? ¿Quieres sabiduría del Señor? Read the book of Proverbs. Lea el libro de Proverbios Follow the book of Proverbs. y viva conforme al libro de Proverbios. Proverbs is a book of wisdom. Proverbios es un libro de sabiduría. Enrico's going to read chapter 1, verses 1 through 6. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 9. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. A wise man will hear Un hombre sabio escuchará and will increase his learning. y aumentará su conocimiento. Proverbs tells us how to live a life of wisdom. Proverbios nos dice cómo llevar una vida en sabiduría. Solomon was the main writer of Proverbs. Salomón fue el escritor del libro de Proverbios. Solomon had great wisdom about all of life. Salomón tenía una gran sabiduría. Solomon wrote over 3,000 proverbs. Salomón escribió más de 3,000 proverbios. Dr. Mike already told us that Solomon wrote the Song of Solomon in his early years. Entonces, el doctor Mike ya nos dijo que Salomón escribió cantares When he was young. a sus principios cuando él estaba joven, He wrote Proverbs in his middle years y escribió proverbios a mediados de su vida, when he was at the top or the peak of his life and the peak of his power and his splendor. cuando estaba en su máximo esplendor, en la cúspide de su vida y su poder, And he wrote Ecclesiastes in his later years. y luego escribió Eclesiastés ya en la etapa final de su vida. So Solomon is the main author, Así que Salomón es el autor de este libro, but a man named Agur, son of Jacob, wrote chapter 30. pero su hijo Agur escribió el capítulo 30. We really don't know much about him. No sabemos más acerca de él. And then chapter 31 was written by King Lemuel. Y en el capítulo 31, el capítulo 31 fue escrito por el rey Lemuel, Or maybe even his mother. o tal vez su madre. King Lemuel was possibly, could be Solomon. El rey Lemuel probablemente era el mismo rey Salomón, If he was not Solomon, we really don't know much about him. pero si no es el caso, entonces no sabemos mucho acerca de él. The book of Proverbs was written between 950 and around 900 BC. El libro de Proverbios fue escrito alrededor de los años 950 o 900 antes de Cristo. Proverbs is a book of wisdom. Proverbios es un libro de sabiduría. Wisdom is using knowledge in a practical and successful way. Sabiduría es aplicar conocimiento en una forma práctica y teniendo éxito. But it's not just talking about earthly wisdom. Pero no habla de sabiduría terrenal. It's talking about wisdom that comes from the Lord. Habla de la sabiduría que viene de parte de Dios. We can only be wise as we have a good relationship with the Lord. Solo podemos ser sabios si tenemos una relación con Dios. And as we're people of the Word of God, we're in the Word of God. Entonces, si somos de Dios, vamos a estar en la palabra de Dios. It is a book of moral and ethical teaching. Este libro es un libro de ética y moral, Dealing with a variety of life. lidiando con distintas situaciones en la vida. This book teaches us how we can live a godly life Este libro nos enseña cómo vivir una vida piadosa and how we can avoid pitfalls or downfalls of being a fool. y cómo evitar el caer en desgracia por necedad, Or how to stay away from unwise or ungodly lifestyles. y cómo mantenernos apartados de una vida llena de pecados o una vida de necedad. The book of Proverbs shows us how that our faith in the Lord and His Word can affect our everyday life.
El libro de Proverbios nos muestra cómo nuestra fe en Dios y su palabra nos afecta en nuestra vida diaria. Wisdom for living is spoken of with a variety of topics. Entonces, la sabiduría en cuanto a cómo vivir es especificada en una variedad de distintos temas. Good and bad friends, Buenos y malos amigos, and choosing how to choose good friends, cómo escoger buenos amigos, staying away from sin, mantenernos alejados del pecado, how not to be poor, cómo no caer en pobreza, but to be wise, but to be a wise, diligent worker. pero también ser un trabajador diligente y sabio. So that as we have money, we can glorify the Lord Entonces tenemos recursos, tenemos dinero, podemos glorificar a Dios by using that money for His work. utilizándolo para su obra. Talks about the danger of pride. Habla también del peligro del orgullo, Talks about humility. habla de la humildad, Talks about strife or fighting. habla de el conflicto, Talks about love, habla sobre el amor, lust, lujuria, laziness, pereza, family, familia, life, and death. vida y muerte. We must remember that Proverbs are divine guidelines Debemos recordar que los proverbios son una guía divina and wise observations. y también observaciones divinas, But not absolute laws. pero no son leyes absolutas, They are general truths, son verdades generales. but God does not guarantee uniform outcome for each proverb. Ahora, Dios no garantiza un resultado específico para la obediencia de cada proverbio, Such as train up a child in the way he should go, como por ejemplo educar a un hijo en el camino que debe seguir, and when he is old, he will not depart from it. y cuando sea grande no se apartará de él. Has any parent absolutely trained their child in the way that they should go? ¿Acaso cada padre ha entrenado a sus hijos en la forma en la que deberían hacerlo? I know I haven't been a perfect parent, Yo sé que no he sido un padre perfecto, but by God's grace, I try pero por la gracia de Dios intento to train my children for the glory of the Lord. educar a mis hijos para la gloria de Dios. But as I train them, each child has to make a decision for themselves. Pero en lo que yo los educo a ellos, cada uno de mis hijos tiene que tomar una decisión personal. If they're going to follow the Lord for themselves. Si ellos van a seguir a Dios por su cuenta. So the proverb is generally true, Entonces, lo que son los proverbios son una verdad. train up a child in the way he should go, Entonces, educa a tu hijo en el camino que debe seguir and when he is old, he will not depart from it. y cuando sea grande no se apartará de él. And so it's a general truth. Entonces, esto es una verdad general. Let's consider then a couple of the key verses. Ahora vamos a ver algunos de los versículos claves. We already read Proverbs chapter 1 verse 7, Ya leímos Proverbios capítulo 1, versículo 7, and Enrique is going to read chapter 9 verse number 10. y ahora vamos a leer el capítulo 9, versículo 10, y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. This is the foundational truth upon which the book is founded. En esencia, este es el fundamento por el cual es escrito este libro. Let's consider a brief outline of the book. Ahora veamos una pequeña sinopsis de este libro. The first section is counsel for young men. Entonces, en primer lugar, consejería para hombres jóvenes. That's chapters 1 through 10. Capítulos del 1 al 10. The second section is counsel for all men.
El último, el número dos es consejo para toda la humanidad. Chapters 11 through 20. Capítulos 11 al 20. The third section is counsel for kings and for rulers. Tercer lugar, consejo para reyes y gobernantes, del capítulo 21 al capítulo 31. Chapters 21 through 31. Some of the main characters in the book, Algunos personajes principales de este libro, there's not really any specific characters mentioned in the book. realmente no hay muchos personajes mencionados específicamente en el libro. The main characters are the individual proverbs themselves. Digamos que los personajes principales del libro es cada proverbio individual en sí. A proverb means a comparison or a parallel. Proverbio quiere decir comparación o un paralelo. Proverbs uses figures of speech to teach illustrations on how we should live. Entonces lo que utiliza proverbios son ilustraciones de cómo debemos vivir. So it's a book of simple illustrations on how we should live. En esencia es un libro de ilustraciones simples de cómo debemos vivir. The prominent way of teaching in the book of Proverbs La forma más prominente de enseñanza en proverbios is using contrast. es contraste. Some of the great subjects in the book of Proverbs Uno de los temas más importantes en el libro de Proverbios, are in chapter 6, the list of things God hates. Capítulo 6, la lista de cosas que Dios odia. The more we have a love for the Lord, the more that we have a love for the Lord, Entre más crece nuestro amor hacia Dios, the more we will want to hate the things that God hates más vamos a odiar lo que Dios odia. and love the things that God loves. Y vamos a amar más lo que Dios ama. So Proverbs teaches us some of those lessons. Entonces, Proverbios nos enseña algunas de estas lecciones. Another key section is chapter 7, Otra sección clave es el capítulo 7, warning the young man against immorality and impurity. advirtiendo a los jóvenes acerca de la impureza y la inmoralidad. Warning the young man about avoiding the harlot, impure woman. Okay. Advirtiendo a los jóvenes, a los varones, a cuidarse de las mujeres impuras. Proverbs also tells us that the way that we dress tells people a lot about us. Proverbios también nos dice que nuestra vestimenta habla mucho acerca de nosotros, Like the dress of that impure woman, that harlot. como la mujer que se viste de una forma no piadosa, vamos a decir. Proverbs also gives several warnings about strong drink, about alcohol. Entonces Proverbios también nos hace una advertencia en contra de las bebidas alcohólicas. Proverbs gives us wisdom in the discipline of our children. Proverbios también nos da consejo y sabiduría en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Proverbs gives wisdom for ladies on how to be the virtuous woman. Y también Proverbios da sabiduría a las mujeres en cómo pueden ser virtuosas. I once made the mistake Una vez cometí el error on Mother's Day en el Día de las Madres of teaching on the Proverbs 31 woman. de enseñar Proverbios capítulo 31. That was a big mistake. Fue un gran error. No woman can measure up to the standards of the Proverbs 31 woman. Pues ninguna mujer puede cumplir con el estándar de Proverbios capítulo 31. I meant it to be an encouragement. Se supone que yo debía ser de ánimo. I saw several ladies and mothers in the church that exemplified the Proverbs 31 woman. Y lo que sucede es que miré muchas mujeres en la iglesia que estaban bajo este ejemplo. But I think it was more of a discouragement to them. Pero creo que era algo más desanimante para ellas. Because the Word of God sets the bar very high, a very high standard.
porque Dios en su palabra ha puesto la vara muy en alto. But it's only with God's help that we can hold that high standard. Pero es solo con la ayuda de Dios que nosotros podemos vivir conforme al estándar de Dios. We do see Christ in the book of Proverbs. Vemos a Cristo en el libro de Proverbios. In chapter 8, wisdom is spoken about. Capítulo 8 se habla acerca de la sabiduría. Wisdom is divine. La sabiduría es divina, Wisdom is the source of life. es la fuente de vida. Wisdom is righteous and moral. La sabiduría es justa y también moral. And wisdom is available to all who will receive it. Y la sabiduría está disponible para todos aquellos que quieran recibirla. The very wisdom spoken of by God in Proverbs La sabiduría que Dios habla en Proverbios came about in the person of the Lord Jesus Christ. vino en la persona de Cristo. The New Testament says, in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Y en el Nuevo Testamento nos dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. So if you want to have wisdom in your life, Así que si tú quieres tener sabiduría en tu vida, you must have a close personal relationship with the Lord Jesus Christ. debes tener una relación cercana, personal con el Señor Jesucristo. Apart from that, you cannot have true biblical wisdom. Fuera de eso, no puedes tener sabiduría bíblica y verdadera. So Proverbs tells us how to live a life full of wisdom. Así que Proverbios nos dice cómo llevar una vida llena de sabiduría. Okay, let's go on to the book of Isaiah. Ok, ahora vamos al libro de Isaías. Isaiah is a book of salvation. Isaías es el libro de salvación. We will read Isaiah chapter number 1, verses 18 through 20. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tells us that our sins can be washed away with the blood of Christ. Esto nos está diciendo que nuestro pecado puede ser lavado por la sangre de Cristo. Talking about salvation. Está hablando de la salvación. Salvation is mentioned 26 times in the book of Isaiah. La palabra salvación es mencionada 26 veces en el libro de Isaías. The other prophets only mention salvation 7 times. Los demás profetas solo mencionan la salvación 7 veces. Go to Isaiah 12, verses 2 and 3. Vamos a Isaías capítulo 12, versículos 2 al 3. Want me to read it? Sí. Okay. Dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. So Isaiah is a book of salvation. Entonces, Isaías es un libro de salvación. He was turning people toward the salvation of the Lord. Estaba dirigiendo las personas hacia la salvación del Señor. The book of Isaiah is a very interesting book. El libro de Isaías es un libro muy interesante. The book of Isaiah can be compared to the whole Bible. El libro de Isaías prácticamente puede ser comparado con toda la Biblia. The Bible has 66 books. La Biblia tiene 66 libros. How many chapters do you think the book of Isaiah has? ¿Cuántos capítulos cree usted que tiene Isaías?
66. 66. The Old Testament has 39 books. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. The first section of Isaiah has how many books? La primera sección de Isaías, ¿cuántos libros tiene? 39. 39. New Testament, 27 books. Nuevo Testamento, 27 libros. The last part of Isaiah, how many books? La última parte, la última sección de Isaías, ¿cuántos libros tiene? Or not books, chapters. Capítulos, perdón. Chapters, Capítulos. 27. 27 capítulos. The Old Testament talks about the history and the sin of Israel. El Antiguo Testamento habla de los pecados de Israel. And that's what the first section of Isaiah talks about. Y eso, en esencia, eso es lo que trata Isaías en su primera sección. The New Testament starts with the ministry of John the Baptist. El Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista. The second section, or the second part of Isaiah, prophesies or predicts the ministry of John the Baptist. Y la segunda sección de Isaías profetiza el ministerio de Juan el Bautista. The New Testament concludes by referring to a new heaven and a new earth. El Nuevo Testamento concluye con la fundación de una nueva tierra y un nuevo cielo. And Isaiah ends by describing the same things. Y Isaías termina sus escritos con las mismas profecías. The book of Isaiah is spoken of as one of the 6 greatest books in the Bible. El libro de Isaías es mencionado como uno de los 6 libros más grandes en la Biblia. The other books would be John, Romans, Psalms, Genesis, and Revelation. Los siguientes libros serían Romanos, Juan, Salmos, Génesis y Apocalipsis. Isaiah, the book of Isaiah, is quoted more times in the New Testament than any other Old Testament book. El libro de Isaías es mencionado más veces en el Nuevo Testamento que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. It's muy important. Es muy importante. It's quoted over 65 times in the New Testament. Es mencionado más de 65 veces. We need to study the book of Isaiah to see the greatness of God. Necesitamos estudiar el libro de Isaías si queremos conocer la grandeza de Dios. And we study it to see his prophetic accuracy. Y lo estudiamos para ver la exactitud de sus profecías. What Isaiah said would come true, Lo que Isaías dijo que iba a suceder, it did come true. sucedió. Some came true in his life, Algunas se hicieron realidad mientras estaba con vida, some came true in the New Testament, otras se hicieron verdad en el Nuevo Testamento and some will come true in future years. y algunas otras se volverán una realidad en años venideros. Some of the key verses are Isaiah 6, 1 through 3. Algunos versículos clave son Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llevaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Here Isaiah has a vision of the Lord in his glory. Aquí Isaías tiene una visión del Señor en toda su gloria. This is the Lord commissioning Isaiah for his work. Este es Dios llamando a Isaías para su obra. Down in verse 8 it says, I heard the voice of the Lord. En el versículo 8 dice: Oí la voz del Señor. Who will I send?
¿a quién enviaré? Who will go? ¿Y quién irá por nosotros? Isaiah said, Here am I, send me. Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. If the Lord asks you today, who will go? Si el Señor les preguntara a ustedes el día de hoy, ¿quién irá? Who can I send? ¿A quién puedo enviar? Will you say, Here I am, Lord, send me? Diría usted, heme aquí, envíame a mí. Isaiah said, I will go. Isaías dijo, yo iré. And the Lord said, Go and tell the people. Y el Señor le dijo, ve y dile a las personas. A very important task from the Lord. Una tarea muy importante de parte de Dios. Another important verse is found in Isaiah 9, verses 6 and 7. Otro versículo importante es en Isaías 9, versículos 6 y 7. It's the prophecy of the coming of Christ. Es la profecía de la venida de Cristo. Enrique will read it for you. Voy a leerlo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. So Isaiah prophesies about the coming of Christ. Entonces, Isaías profetiza acerca de la venida de Cristo And who he would be. y quién iba a ser. But then Isaiah also prophesies about the suffering of Christ. Pero luego también Isaías profetiza el sufrimiento de Cristo. Isaiah 53, verse 5. A Isaías 53, That Christ would come and suffer and die for us. Jesucristo vendrá y sufrirá por nosotros. Isaías 53, 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Every time I read those verses, they have an impact on me. Cada vez que leo estos versículos tienen un impacto en mí. If you can read those verses and say that's no big deal, Si puedes leer estos libros y decir que no son si puedes leer estos versículos y decir que no son gran cosa, then you need to check your pulse and see if you're still alive spiritually. entonces necesitas chequear tu pulso y ver si aún sigues vivo espiritualmente. Maybe you've never trusted Christ as Savior. Tal vez nunca recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Because those verses say that he was wounded for me. Porque esos versículos dicen que Él fue herido por mí. He took my sins upon him on the cross. Él tomó mis pecados y los clavó en una cruz. And by his stripes we are healed. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. I hope those verses impact you as well. Espero que estos versículos le impacten a usted también. Let's consider then several important facts about the book of Isaiah. Vamos a considerar algunas cosas importantes en cuanto al libro de Isaías. Who is the author? ¿Quién es el autor? Isaiah. Isaías. He probably had a family in royalty. Probablemente tuvo familiares o parientes en la realeza. He was born into a very influential family. Nació en una familia con mucha influencia. Isaiah is mentioned by name over 20 times in the New Testament. Isaías es mencionado por nombre 20 veces en el Nuevo Testamento. He was a very good writer. Él era un muy buen escritor. So right now as you're in school, Así que justo ahora que ustedes están en la escuela, learn to be a good writer. aprendan a ser buenos escritores. The Lord may use you to be a writer for him. Puede ser que el Señor los utilice para que ustedes escriban algo por Él.
You won't be inspired like Isaiah was, No van a ser inspirados tal y como Isaías, but you can write good books for the Lord. pero pueden escribir buenos libros para el Señor. Isaiah uses over 2,186 different words in the book. Isaías utilizó más de 2186 palabras diferentes en este libro. He was very intelligent and very talented, Era muy inteligente y muy talentoso and he used those talents for the Lord. y utilizó esos talentos para Dios. Isaiah is called the messianic prophet. Isaías es mencionado como el profeta mesiánico. Only the book of Psalms has more material about Christ than Isaiah. Solo Salmos tiene más contenido acerca de Cristo en comparación a Isaías. The book was written around from 740 to 680 BC. El libro fue escrito en los años 740 o 680 antes de Cristo aproximadamente. Isaiah ministered in and around Jerusalem for probably close to 50 or 60 years. Isaías ministró como profeta dentro y en los alrededores de Jerusalén por 60 años aproximadamente. He served the Lord faithfully for a very long time. Sirvió al Señor fielmente por mucho tiempo. What a good example for us. Qué gran ejemplo para nosotros. Isaiah prophesied during the reigns of 5 kings of Judah. Isaías profetizó en el reinado o en el transcurso del reinado de 5 reyes diferentes de Judá. King Uzziah, who was a good king of Judah, El rey Usías, there was spiritual stability in the kingdom. había estabilidad espiritual. King Jotham, who was also a good king. El rey Jotam, que fue un buen rey también. King Ahaz, who was a wicked king. El rey Ahaz. King Hezekiah, who was the best king of Judah. El rey Ezequías, que fue el mejor rey de Judá. Hezekiah was a God-fearing man. Ezequías fue un hombre temeroso de Dios. He helped the people have spiritual reformation. Él ayudó a las personas a ser reformadas espiritualmente. Later in his life, he became very ill. Pero luego después, en el transcurso de su vida, se hizo en un hombre muy enfermizo, se enfermó bastante. But he prayed to the Lord, and the Lord extended his life for 15 more years. Pero él oró al Señor y el Señor extendió su vida, le dio 15 años más. The fifth and the last king that Isaiah served under was King Manasseh. Y el último rey en el cual sirvió Isaías fue durante el reinado del rey Manasés. He was one of the worst kings in Judah. Fue uno de los peores reyes en Judá. Just briefly, we'll discuss the outline of Isaiah. Brevemente vamos a ver una pequeña sinopsis del libro de Isaías. The first part talks about Israel, God's faithless servant. They did not have faith in God. Hablamos en primer lugar, de Israel. Durante mucho tiempo no fueron fieles en su servicio a Dios. It talks about their sin. Habla de su pecado, It predicts their future, predice su futuro, how they would go into captivity. que iban a entrar en cautiverio. Isaiah has several prophetic visions. Isaías tuvo varias visiones proféticas. It talks about the wicked kings and their unbelief. Habla de los reyes malvados y su falta de fe. It talks about the enemies of Jehovah God and the enemies of Israel. Y habla del juicio de los muchos enemigos que tenía Israel And how that God would judge them. y cómo Dios los iba a juzgar. I find it very interesting in God's word Encuentro bastante interesante en la palabra de Dios how that God uses unrighteous nations, ungodly nations, cómo Dios utiliza naciones impías
to chasten and judge his people. para juzgar y perseguir a su propio pueblo. But then God judges those ungodly nations as well. Pero después Dios mismo juzga a estas naciones impías. The second section Las- is Hezekiah, La segunda sección es el rey Ezequías, God's frightened servant. God's servant that was afraid. un sirviente, un siervo temeroso. And then the third section talks about Christ, Y luego en la tercera sección nos habla de Cristo, God's faithful servant. el siervo fiel de Dios. He is the salvation, the deliverer of Jehovah, Él es la salvación, God's deliverer. Él es enviado por Dios. And talks about the glory of Jehovah. Y habla acerca de la gloria de Jehová. Isaiah talks about the greatness of God, Isaías habla de la grandeza de Dios, talks about the Messiah, habla del Mesías, prophesies about the tribulation yet to come, profetiza la tribulación que está por venir and then also talks about the 1,000-year millennium, y habla del reino milenial, which includes the salvation of Gentile nations. que incluye la salvación de naciones gentiles. Talks about the salvation of God's chosen people, Israel. Habla de la salvación de el pueblo escogido de Dios And talks about the salvation of all nature. y habla de la salvación de toda la naturaleza. Isaiah tells us much about Christ. Isaías nos habla mucho acerca de Cristo. His birth, how he left heaven and became a man. Su nacimiento y cómo se convirtió en un ser humano, His life and the miracles that he did. su vida y los milagros que él hizo, His message that he preached. el mensaje que él predicó, His suffering and his death. su muerte y sufrimiento, His resurrection and his glory. su resurrección y su gloria, His ministry to the Gentile people. su ministerio a los gentiles. So the book of Isaiah can be compared to the whole Bible. Así que todo el libro de Isaías es comparable a toda la Biblia. Isaiah was one of the greatest Old Testament prophets. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Okay, a lot of information Bueno, bastante información in a very short time. en un tiempo muy corto. You listened very, very well. Lo hicieron muy bien, escucharon bien. Thank you very much for allowing me to come and teach. Gracias por permitirme venir acá y enseñarles. Okay, just a few announcements before we dismiss. Ok, solo algunos anuncios antes de irnos. The quizzes you took this morning are now available. You can see them online. Los exámenes que ustedes tomaron, just today. Yeah, the ones today. Ok, los exámenes que tomaron el día de hoy ya están disponibles en la plataforma. You can see what you missed and what the correct answer is. Pueden ver si fallaron alguna y también la respuesta. Study the correct answers. Y estudien las respuestas correctas. Because tomorrow you'll see those same questions again Porque mañana vamos a ver esas mismas respuestas with some new questions added to it. con otras respuestas añadidas. We have 13 books left. Tenemos 13 libros que abarcar. We're almost there. Ya casi terminamos. I'll see you tomorrow. Los veré mañana. Adios.